Buenos días chicos otra vez a todos, espero que sigáis todos bien. Y nada, pues empezamos nuestra segunda clase, va a ser la tercera sesión de YouTube, pero en realidad es la segunda clase, ¿de acuerdo? Con las oraciones que os puse. Como ya he comentado a mis alumnos, os he comentado, las oraciones las voy a empezar a poner en los comentarios de YouTube en vez de en Classroom, porque puede haber alumnos aquí que no sean míos y claro, estamos corrigiendo oraciones que ellos no han hecho, ¿vale? De esta forma, pues todo el mundo las puede ir haciendo. Y así día a día, pues vamos aprendiendo una cosilla más, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. La primera que teníamos es esta de ni el coronavirus se está extendiendo ni hay que preocuparse demasiado. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a analizar esta oración en esta situación, verdad? Bueno, empezamos. Primero la morfología. El otro día hicimos una oración con estructura parecida. El ni es una conjunción copulativa, el es un artículo, coronavirus sustantivo. Se está extendiendo, es una perífrasis verbal aspectual durativa y al mismo tiempo es un verbo pronominal, que es el verbo extenderse. ¿Vale? Entonces es una estructura morfológica un poquito complicada. Sintácticamente no tiene ningún problema porque todo es un núcleo verbal. Ni es una conjunción copulativa, igual que comenté el otro día, disjunta, pero no hace falta ponerlo. Y hay que preocuparse, ocurre algo parecido al caso anterior, también es una perífrasis verbal, en este caso modal de obligación, y también lleva un verbo pronominal, eso lo complica un poco, pero al final la función es la de núcleo verbal. Y demasiado es un adverbio. Empezamos analizando la primera y tendríamos que la perífrasis verbal, como he dicho, sería el núcleo verbal, no hay más elementos en este predicado, así que síntoma verbal, predicado verbal, y luego el coronavirus, un síntoma nominal con función de sujeto. Y la conjunción funciona como nexo entre lo que va a ser la primera proposición, ¿no?, y la segunda. Bien. En la segunda tendríamos que demasiado formaría núcleo adverbial de un síntoma adverbial con función de complemento circunstancial de cantidad, la perífrasis verbal, núcleo verbal, y no hay más elementos, nos falta el sujeto, que es un sujeto, en este caso se trata de un sujeto impersonal, porque no lo podríamos expresar, ¿no? Esta fórmula hay es muy típica del verbo haber para expresar el sujeto impersonal. Entonces tendremos sujeto impersonal y síntoma verbal, predicado verbal. Se me ha olvidado, estoy viendo poner abajo proposición 2, ¿vale? Entonces tendríamos que ponerlo, no pasa nada, esperemos que pueda. Ya está corregido. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Bueno, ya tendríamos las dos proposiciones y al final una oración compuesta coordinada copulativa. Vamos a las siguientes. Son dos oraciones estas primeras que puse en algún grupo, pero no nos dio tiempo a corregir. ¿Vale? Entonces hay gente que ya la tenía hecha de antes seguramente. Bien, en esta tenemos un se índice en personalidad. Fijaos que el verbo está en tercera persona singular. Eso es absolutamente necesario para que el se sea impersonal. Y además no tenemos ningún posible sujeto, ¿vale? Porque no hay sintagmas nominales. Así que aquí no hay duda. Es un índice en personalidad. Bien, seguimos. Aviso verbo del preposición más artículo, error sustantivo, a preposición, la artículo, empresa sustantivo. Y luego seguimos por aquí, locución conjuntiva adversativa, sin embargo, no adverbio, dieron verbo, ninguna determinativo indefinido y solución sustantivo. Analicemos como siempre primero la proposición 1. Empresa núcleo, la determinante y se forma el síntoma nominal término, la empresa con el enlace a. Luego tenemos el error, núcleo, error, el determinante, síntoma nominal término con el enlace, se forma un síntoma preposicional, complemento de régimen, avisar de ello, siempre, ¿vale? Aviso núcleo verbal y si ya hemos dicho índice en personalidad. La primera tendríamos un sujeto impersonal más un síntoma verbal predicado verbal y vamos a la segunda. En la segunda el sustantivo funciona como núcleo, ninguna como determinante y síntoma nominal complemento directo. No la dieron. Dieron núcleo verbal,
no núcleo adverbial, sintagma adverbial, complemento circunstancial de negación. Aquí volvemos a tener un sujeto impersonal. Fijaos como yo mismo, digamos, de forma mecánica, iba a poner sujeto omitido tercera persona plural, o ellos, ellas, pero no. Si le damos una vuelta, parece más bien un sentido impersonal, es decir, no sabemos concretar quién tiene que dar la solución. Por eso tenemos esta fórmula para expresar el sujeto impersonal con la tercera persona de plural. Si supiésemos quiénes dan la solución, entonces sí que sería sujeto omitido. Por ejemplo, si se refiere en concreto pues a Iñaki y Alicia, ¿vale? Pues entonces sí, sujeto omitido, Iñaki y Alicia, ¿vale? Bueno, tendríamos, como digo, un sujeto impersonal y un síntoma verbal, predicado verbal. Eso forma la proposición 2, que está unida por el nexo a la proposición 1. Y finalmente formarían una oración compuesta coordinada adversativa. Si vamos a las siguientes, creo que son un poquito más difíciles. Unas veces se pone a trabajar como un loco, otras se muestra cansado e indolente. Bien, por cierto que aprovecho para deciros para que busquéis las palabras en el diccionario. Indolente viene a significar como sin ánimo, sin falta de ánimo, de ganas, ¿vale? Desganado. Unas veces es una locución conjuntiva distributiva. También es del tipo de las disjuntas, porque aparecen las dos proposiciones. Se pone a trabajar, es una perífrasis verbal aspectual incoativa, ponerse a más infinitivo. Como es una palabra un poquito traicionera, porque como normalmente se utiliza como conjunción, pero también es una preposición en construcciones de este tipo, como un loco en calidad, o sea, cuando se está diciendo como que algo lo hace en calidad de algo, ¿no? Está trabajando como profesor, ¿vale? No es realmente una comparación. Entonces, ¿cómo puede ser en este tipo de construcciones una preposición? Hay que tener un poquito de cuidado. Fijaos que no podría ser una conjunción porque no introduce una proposición, ¿vale? Uno es un artículo y loco es una palabra que puede ser adjetivo o sustantivo. Si lo ponéis directamente como sustantivo, está bien, ¿vale? Pero también podéis poner, quizás lo que os habrá salido la mayoría, como un adjetivo sustantivado, ¿vale? Otra es locución conjuntiva distributiva, se muestra verbo semicopulativo, cansado adjetivo, conjunción copulativa, indolente adjetivo. Empezamos analizando la primera. Loco, como está sustantivado, funciona como núcleo. Un como determinante y tendríamos un síntoma nominal término con el enlace síntoma preposicional complemento circunstancial de modo. Se pone a trabajar núcleo verbal y tendríamos ya aquí un sujeto omitido él y más un síntoma verbal predicado verbal. El sujeto omitido él lo sé que es él y no ella por la segunda preposición que como veis está en masculino, ¿vale? Cansado. Bien, unas veces nexa. Y entonces tendríamos la preposición 1. Y en la 2 tendríamos indolente como núcleo adjetival de un síntoma adjetival, como nexo y cansado núcleo adjetival de un síntoma adjetival. Si alguien no ha puesto síntoma adjetival en los dos casos, tampoco pasa nada. Podríamos poner directamente dos núcleos adjetivales y lo importante es esto, ¿no? Que juntos forman un síntoma adjetival atributo. ¿Vale? Y por eso mismo se muestra es un verbo semicopulativo. Y por lo tanto es un síntoma verbal predicado nominal. Es un atributo, fijaos que no se puede quitar, ¿vale? Creo que se me ha olvidado poner el sujeto. A ver, un momentito. Sí, el sujeto, aquí hay un sujeto omitido que no he puesto. Que es él. ¿Vale? Sujeto omitido, él. Y esto sería la proposición 2. Una oración compuesta, coordinada, distributiva, finalmente. Y la última que teníais para hoy, le encantaba esa serie y la veía con interés, pero luego se cansaba enseguida. Bien. A veces no veo bien la oración con el móvil porque la tecla de pausa o de grabar está más o menos en el centro de la pantalla. Me impide verlo bien, ¿vale?
Bueno, lee pronombre personal, encantaba verbo, esa determinativo o demostrativo, serie sustantivo y conjunción copulativa, la pronombre personal, veía verbo, con preposición, interés sustantivo, pero es una conjunción adversativa, luego un adverbio, se cansaba es un verbo pronominal, ese se no significa nada, no es a él ni nada, forma parte del verbo, me canso, te cansas, se cansa, y enseguida un adverbio. Empezamos analizando la primera y tendríamos que serie es el núcleo, esa determinante y un síntoma nominal sujeto. Fijaos que concuerda con el verbo, ¿eh? Encantaba esa serie, le encantaban esas series. Si cambio el número aquí, lo tengo que cambiar en el verbo. Por lo tanto, es el sujeto. Encantaba núcleo verbal, le núcleo en síntoma nominal complemento indirecto y tendríamos un síntoma verbal predicado verbal, le encantaba. Y esa serie, como os he dicho, el sujeto. Y así la primera proposición. Mientras que en la segunda, perdón, es que tenemos tres, se me había olvidado. En la segunda tendríamos que interés, núcleo, un síntoma nominal, término, la preposición con enlace, síntoma preposicional, complemento circunstancial, de modo, veía núcleo verbal, la núcleo de un síntoma nominal, complemento directo, y luego un sujeto omitido, que puede ser él o ella, y un síntoma verbal, predicado verbal, que es lo que aparece ahí, y forma la preposición 2. Y la preposición 3 aparece enlazada con la conjunción adversativa, pero luego se cansaba enseguida, ¿no? Está, fijaos, proposición 3, proposición 2 y proposición 1, ¿vale? Todas al mismo nivel. Enseguida, núcleo adverbial del síntoma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Se cansaba también verbo pronominal, porque no se cansaba a sí mismo, sino verbo cansarse. Luego, núcleo adverbial, síntoma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Y un sujeto omitido, él o ella, con un síntoma verbal, predicado verbal, y esta formaría la proposición 3. Y, en definitiva, se trataría de una oración compuesta, coordinada copulativa y adversativa. Bueno, os pondré un par de oraciones más para mañana, y mañana sí que sí empezamos con las compuestas subordinadas sustantivas, ¿vale? Espero que esto esté funcionando. Si veis cosas que se pueden mejorar, que seguro que sí, me las vais poniendo. Y yo si veo alguna herramienta con la que me pueda manejar bien, me han hablado del Edpuzzle o Edpuzzle, pues a lo mejor nos cambiamos de herramienta, pero si esto os sirve, yo no me complicaría, ya que estamos en una situación un poquito de urgencia, ¿vale? Bueno, pues besos a todos y cuidaos mucho.